La verdad nos hace libres. Muy buenas tardes, buenos días, donde quiera que se encuentren en Latinoamérica y acá en los Estados Unidos. Un gusto estar con ustedes nuevamente acá en La Verdad nos hace libres en la edición internacional. Es un gusto, como les decía, y hoy hablaremos de una de las historias más dramáticas y con seguridad menos conocidas de la gran patria latinoamericana. Una comunidad de hombres y mujeres de todas las edades y sus niños que vivieron por cientos de años como extraños en su propia tierra, sometidos a una condición de esclavitud y aislados del continente por más de 3.800 kilómetros de Chile, país con el cual habían firmado un acuerdo de voluntades y del cual son ciudadanos. Para contarnos esta parte de la historia latinoamericana, una de gran tragedia, dolor, pero también reivindicación, tenemos con nosotros desde Madrid, España, un periodista e historiador de alto voltaje, con nosotros Mario Amoré, el autor del reciente libro Rapa Nui, una herida en el océano. Esta es su semblanza. Mario Amorós es de Alicante. Es un periodista e historiador español, autor de 20 libros, entre ellos las biografías de Salvador Allende, Miguel Enríquez y Pablo Neruda. Su último libro es Rapa Nui, una herida en el océano. Mario, bienvenido al programa y felicitaciones por este nuevo libro. Debemos leerlo todos, ya que no es solamente una historia aislada que se dio en Chile una vez y nunca más. Existen variaciones de esta trama en otros lugares. Comenzamos, Mario, hablándote un poquito, que nos comentes acerca de la historia de los habitantes de la isla de Pascua, que generalmente solamente la conocemos porque la vemos exótica, de gran belleza arqueológica y como un lugar de destino turístico. Pero cuéntanos un poco qué hay detrás de ese trasfondo de esa isla y principalmente de sus habitantes. Bueno, efectivamente, como tú bien señalas, Rapa Nui, Isla de Pascua, es un destino turístico de atractivo mundial. Es una isla conocida universalmente por las figuras de los Moai, pero detrás hay una historia de sufrimiento del pueblo Rapa Nui, abordada en algunos trabajos de profesores universitarios y de historiadores, sobre todo en Chile, aunque también de otros países, pero curiosamente creo que hacía falta una síntesis global de la historia de la isla, que es el libro que yo he escrito, Rapa Nui, una herida en el océano, que ha sido lanzado ahora en agosto en Chile por la editorial Ediciones B, y ahí también hay cuestiones nuevas, sobre todo la focalización en el sufrimiento del pueblo Rapa Nui desde la anexión a Chile hace 130 años, acaban de cumplir 130 años de la anexión a Chile, hasta el año 1966, cuando el gobierno chileno aprueba la ley que efectivamente por fin reconoce, después de 8 décadas de confinamiento territorial, de trabajos forzados, de malos tratos físicos, también de violaciones de los derechos humanos, los derechos de ciudadanía al pueblo Rapa Nui, que por primera vez, 80 años casi después de la anexión a Chile, son realmente ciudadanos chilenos, solo desde el año 1966. Es una historia que conocida por historiadores chilenos, por profesores universitarios, pero desconocida por el gran público chileno y de otras partes del mundo. La historia de este pueblo comienza, por lo menos la que la conocemos, comienza con un shock grande ya en el año 1854. Nacionales de Perú y Chile van a la isla y realmente toman a los hombres que podían trabajar y los llevan a Perú y a Chile como esclavos. Comienza así, ¿verdad? Y casi se extermina esa población en esa oportunidad. Así es, a partir de 1862-1863, naves esclavistas, sobre todo peruanas, también barcos españoles, de tripulación española y chilenos, secuestran alrededor de un tercio de la población de la isla, a unas 1.500 personas, las llevan a Perú para venderlas como esclavos. Recordemos que la esclavitud de origen africano en Chile, en Perú, había sido prohibida. En el caso de Perú también la esclavitud con personas procedentes de China, con los culíes. Pero estos barcos lograron sortear esa prohibición de la esclavitud y vender a personas de la Polinesia y sobre todo de la isla de Pascua de Rapa Nui
como esclavos. Esto supuso el principio de una catástrofe demográfica. También algo muy importante, la pérdida del conocimiento acumulado por ese pueblo a través de la escritura rongorongo, de la tradición oral. Se llevaron a las personas que conocían ese tesoro cultural y la isla inicia una serie de años terribles donde también llegan las enfermedades contagiosas que diezman la población, y en el año 1877 la población estimada de la isla es de 111 personas. También había habido emigración hacia la Polinesia, pero como tú muy bien das a entender, es un pueblo que, como otros pueblos originarios, estuvo al borde de la extinción física como pueblo. No fue así, lograron sobrevivir, pero el peligro fue grande en ese sentido. Hace 130 años atrás, casi 2 días atrás, un 9 de septiembre de 1888, se estableció lo que se llamó entonces un acuerdo de voluntades. Aparentemente los habitantes de la isla de Pascua cedieron la soberanía de su isla Chile, pero en realidad lo hicieron, cedieron la soberanía. ¿Por qué a Chile y por qué Chile aceptó firmar ese acuerdo, el cual fue violado casi inmediatamente por Chile? Claro, tenemos que tener presente que en el siglo XIX las potencias imperialistas se reparten en el Océano Pacífico, como se repartieron en África, en la Conferencia de Berlín de 1885. En el caso del Pacífico, que es 1/3 de la extensión de la Tierra, es el océano más grande, como sabemos, Estados Unidos, por ejemplo, se anexiona, incorpora Hawái. Francia establece el protectorado de la Polinesia francesa. El Reino Unido, desde Australia, asume la jurisdicción sobre Nueva Zelanda. Isla de Pascua, Rapa Nui, que es la isla de la Polinesia más cercana a América, queda libre de ese reparto colonial. Hay intentos porque Francia asuma el control de la isla, porque lo incorpora a la Polinesia francesa, pero no interesa. El interés de un marino chileno, el gobierno del presidente Balmaceda, el que llega a que haya gestiones con las personas de origen francés o escocés que tenían, supuestamente habían comprado tierras en la isla, y después de varios años es Chile el país que incorpora a esta isla de la Polinesia a su soberanía. Para la nación chilena, para el Estado chileno, es verdad que dejan en el olvido Isla de Pascua, pero los niños chilenos a principios del siglo XX aprenden en las escuelas que Chile es la única nación americana que tiene posesiones en la Polinesia, ¿no? Fue algo de azar, el desinterés de las grandes potencias imperialistas y finalmente el trabajo de un marino chileno el que permite que Isla de Pascua forme parte de Chile a través de ese acuerdo de voluntades donde Chile promete protección al pueblo Rapa Nui y incumple desde el primer momento ese acuerdo de voluntades, les irá arrebatando las tierras al pueblo Rapa Nui y condena a la población local a un régimen de vida muy duro. Al poco tiempo, el Estado de Chile entra en una relación con una empresa transnacional de esa época, Williamson Balfour, del Reino Unido, que duró por muchísimos años, hasta 1953, si recuerdo bien, y que significó un cambio tremendo para la vida de Rapa Nui. Y esa fue tal vez una manera que tenía Chile en esa época para desarrollar nuevos territorios. Recordemos que también las provincias de Antofagasta y Tarapacá, después de la Guerra del Pacífico, también fueron sometidas al trabajo de empresas internacionales, principalmente de la Gran Bretaña, que explotaron los recursos naturales. ¿Qué recursos naturales habían en la isla de Pascua y cuál fue el comportamiento de esta empresa internacional? Bueno, a partir de 1895, el Estado de Chile arrienda la isla primero a un comerciante de Valparaíso, Enrique Merlet. Es el periodo más duro, más terrible para la población de la isla, con todo tipo de abusos que describo con detalle en el libro. Y a partir de 1903, Merlet y la Williamson Balfour constituyen la llamada Compañía Explotadora de la Isla de Pascua. El proyecto de economía capitalista para la isla era convertirla en una gran hacienda ovejera para vender la lana que los Rapa Nuis esquilaban por salarios de hambre
en Chile o en la Polinesia. Ese fue el destino de lo que hoy es un icono mundial del turismo, Isla de Pascua. Fue una gran hacienda ovejera, había decenas de miles de ovejas y así fue hasta los años 60 del siglo pasado. En las primeras décadas, el trato a los trabajadores de los trabajadores de Rapa Nui fue muy duro, fue todo tipo de vejaciones, les pagaban como a los mineros del salitre con fichas, bueno, no con fichas, sino en la pulpería les daban vales para que pudieran comprar productos, pero por ejemplo comprar un vestido significaba 3 meses de trabajo. Fueron todo tipo de abusos. A partir de los años 30 del siglo XX, el trato se humanizó por parte de la compañía explotadora, que también compraba maíz a la población local. Hubo una mejoría en la condición de vida, pero realmente la población Rapa Nui vivía encerrada en una pirca de piedra, en un gueto en Angaroa, en lo que es la única ciudad de la isla. No podían salir, en cambio las ovejas sí que podían pastar libremente por la isla, ¿no? Hubo Rapa Nuis que en el siglo XX nacieron y murieron sin conocer ni siquiera la totalidad de su isla. Para ir a pescar fuera de ese gueto de Angaroa tienen que pedir permiso a la autoridad de la isla. Bueno, ese fue el destino duro de ese pueblo, mirar cómo las ovejas pasaban en libertad por la que era su isla y ellos tenían que vivir encerrados. Increíblemente tampoco tenían acceso al mar para pescar porque deberían pedir permiso, ¿no? Así es, tenían que pedir permiso a la autoridad militar de la isla, un pueblo que amaba los espacios abiertos, que amaba la navegación, que desde tiempos ancestrales la pesca era parte muy importante de la dieta. Y bueno, sí fue. Esta es la historia que he tratado de contar. Bueno, y esta usted hace una referencia al profundo lazo emocional del pueblo Rapa Nui con la tierra, con la isla que los vio nacer. Incluso tiene una palabra que me impactó muy descriptiva, Cainga, que significa matriz o útero, y que es de donde ellos se conectaban no solamente con su tierra, pero con sus ancestros, ¿verdad? Así es. Hoy el pueblo Rapa Nui pide la devolución de las tierras ancestrales porque para ellos son un bien colectivo que no puede ser comprado por una persona individual ni usufructuado por una persona individual. Y tienen ese término tan hermoso, Cainga, para referirse a la tierra que los vio nacer. Ellos perdieron sus tierras a partir de 1864 de manera paulatina y en el año 1933 el Estado de Chile, obviamente sin consultar al pueblo Rapa Nui, inscribió la totalidad de las tierras de la isla a nombre del fisco chileno. Esta es una de las demandas centrales hoy del pueblo Rapa Nui, recuperar sus tierras ancestrales que para ellos son sagradas, y lo explican de esa manera tan hermosa. Hay una parte constante en la historia, como la narra este libro, que recomiendo a toda la audiencia, porque es un libro que les va a apasionar, una historia real, el rol de la lepra. Porque la lepra no solamente aísla a la isla que estaba ya tan desconectada, pero también es un pretexto para someterlos aún más, pero también en última instancia mueve a la empatía y caridad de Chile. ¿Cuál fue el rol de la lepra? La lepra llega a la isla, parece ser en 1888, se va extendiendo entre una pequeña parte de la población Rapa Nui. Durante décadas no tuvieron médicos, ni medicinas, ni enfermeros. Las personas que supuestamente estaban enfermas de lepra eran apartadas del resto de la comunidad. Primero, a partir de 1917, se crea un primer leprosario, un primer lazareto muy precario, sin médicos, sin medicinas. Y no es hasta que se crea en el año 47 la llamada Sociedad Amigos de la Isla de Pascua, que se recaudan fondos para que efectivamente haya un leprosario en condiciones, con un médico, con enfermeros y enfermeras, y que esas personas enfermas tengan un trato como merecen. El tema de la lepra fue también motivo de abusos. Por ejemplo, cuando la Armada chilena, cuando algún oficial o miembro de la Armada chilena quería obligar a alguna mujer Rapa Nui a tener relaciones sexuales, si las personas Rapa Nui lo rechazaban, eran obligadas a mezclarse con personas enfermas de lepra. Una condena terrible, algo terrible, pensar someter a alguien a esa enfermedad que hoy ya está controlada por la
está reconocida como enfermedad controlada y hay un tratamiento que la Organización Mundial de la Salud ofrece de manera desinteresada, pero es una enfermedad con toda una historia terrible detrás, ¿no? Era una enfermedad, un verdadero estigma. Bueno, ese pueblo que fue perseguido, oprimido, que sufre gran presión por parte de extranjeros, casi desterrados en una parte de la isla, un pueblo que todavía mantenía a lo largo de todos estos años y no obstante los desafíos, un deseo de no solamente de recuperar su isla, pero de tener una presencia real. Hay un pasaje en que usted narra que a Tamu Tequena le dice al capitán Pedro Pablo Toro: tu bandera puedes poner, pero en el mismo palo de nuestra bandera y en la parte baja. La alta es para la nuestra. Ante el asentamiento del militar chileno, el jefe de los colonos, el Ariquí, añadió: al levantar tu bandera, nada no quedas de dueño de la isla porque nada te hemos vendido. Sabemos que el obispo puso la isla bajo el protectorado de Chile, nada te hemos vendido. Yo creo que esa posesión, por lo menos esa idea de que la isla les pertenecía, nunca murió entre la población de la isla de Pascua, ¿verdad? Así es, la tradición oral Rapa Nui dice claramente que el pueblo Rapa Nui, a través de sus jefes y de dos documentos que firmaron aquel 9 de septiembre del año 1888, cede a Chile la soberanía sobre la isla, es decir, aceptan libremente incorporarse a la República de Chile, pero reclaman respeto a la investidura de sus jefes y respeto a sus tierras. Como bien señalas tú, en el libro menciono distintos relatos de esa tradición oral que habla claramente de que no entregaron la propiedad de las tierras, sino la soberanía sobre la isla. Chile rápidamente se desentendió de ese acuerdo y intentó un proyecto colonial con el hermano de Policarpo Toro, un capitán del ejército chileno que fracasó. Vino también la guerra de 1891 en Chile, la guerra civil, que hace que la isla caiga en el olvido, y rápidamente ven que lo mejor es arrendar la isla, alquilarla por una cierta cantidad de plata y de obligaciones de la compañía arrendataria, y el Estado de Chile es incapaz de incorporar realmente a la isla al territorio de la República, por supuesto no ya como ciudadano, sino con un proyecto ni siquiera propio de un Estado chileno de qué hacer con ese territorio de la Polinesia, y ven que lo más sencillo es arrendar una compañía privada. Y bueno, aún más allá de un arrendamiento, porque en algún momento de la historia la isla de Pascua, y no es la primera vez, es sujeta a una posible venta al mejor postor por parte de Chile, incluso unas ofertas a la Alemania nacionalista, a los Estados Unidos, a la Gran Bretaña y al Japón. Entonces, ¿por qué se da ese evento? No se consolidó la venta, pero ¿por qué Chile en ese momento vio la necesidad? Hablamos de los años, fines de los 30, me imagino, si recuerdo bien, o los principios de los 40. ¿Por qué se da esa situación? En el año 37, en 1937, la Armada de Chile necesita construir dos barcos de guerra, dos cruceros en el extranjero. Y para financiar la construcción de esos barcos de guerra, la Armada pidió al presidente de Chile, Arturo Alessandri Palma, vender o arrendar la isla al mejor postor. Y la ofrecieron los documentos que yo cito en el libro a Estados Unidos, a Japón, al Reino Unido y a Alemania, en aquel momento Alemania nazi. Para el caso de los tres primeros países, otros historiadores ya habían aportado pruebas documentales de que eso fue así. En mi libro es la primera vez que se habla con documentación de archivos alemanes de una propuesta de venta o arriendo de la isla a la Alemania que en aquel momento sufría la dictadura de Adolf Hitler. Es algo que ha tenido un gran impacto en Chile porque no se conocía. El mérito, como cito en el libro, es de un historiador húngaro, el profesor Ferenc Fischer, gran especialista en la historia del ejército chileno. Él, en un congreso científico en España, en Cádiz, hace 7 años, aportó los documentos obtenidos en los archivos alemanes que prueban de que esa oferta existió. Es algo que da pie a
a mucho sensacionalismo, pero hay que abordarlo como lo hacemos los historiadores, con rigor. Yo en el libro cito que he investigado mucho tiempo los archivos chilenos, en el Archivo Nacional de Chile, en el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, y ahí hay pruebas documentales de las gestiones para construir los barcos de guerra. Pero las pruebas de que la isla fue ofrecida como venta o arriendo están en los archivos de esos 4 países. Es un tema que todavía merece una investigación más profunda, tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos, Japón y Alemania, para saber por qué fracasó o por qué no hubo interés de esas potencias por hacerse con el control de la isla. Hay una carta muy importante, la del 5 de diciembre de 1964, suscrita por los Rapanuis, mujeres y hombres mayores de 21 años, pidiendo se otorgue derechos efectivos de ciudadanos, y es una carta que es dirigida directamente al presidente de Chile. Fue ese el inicio de una nueva etapa en la cual ellos deciden directamente saltar a los sistemas que habían establecido en la isla porque no funcionaban para escuchar sus reclamos. Ellos también habían mandado a uno de sus líderes junto con 2 ayudantes, que terminó encontrado muerto, envenenado al día siguiente de haber llegado o algo así. Entonces, esta carta del 5 de diciembre de 64 creo que es el preludio al siguiente paso, que es el reconocimiento de su condición de ciudadanos. Claro, estamos ya en 1964, es el momento del proceso de descolonización, el fin de los grandes imperios coloniales, algo que apoyó a Naciones Unidas. También ya estaba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que avalaba esa demanda del pueblo Rapanui, y en esa carta de diciembre del año 64 se publica en un diario chileno el 5 de enero del año 65. Tuvo un gran impacto en la prensa en Chile. El movimiento de reivindicación del pueblo Rapanui ocupó grandes titulares. Llegaron a la isla periodistas de medios de comunicación muy importantes de Chile, también de la revista Life de Estados Unidos. Todo eso hace que, junto con un proyecto de ley que ya se estaba tramitando en el Congreso Nacional desde octubre del año 64, rápidamente hay un consenso político en las fuerzas políticas chilenas de que esa ley tiene que salir, que es justo, y ese movimiento reivindicativo de diciembre del 64, enero del 65, liderado por un profesor joven Rapanui formado en el continente, Alfonso Rapu, tuvo tan gran impacto que rápidamente el pueblo Rapanui logra que esas demandas sean una realidad. La Armada chilena deja de administrar la isla bajo el régimen militar, llegan las autoridades civiles, el pueblo Rapanui elige a su alcalde por primera vez, y hay toda un cambio rápido en la isla, y el pueblo Rapanui por fin tiene derechos ciudadanos, derechos políticos, libertad de movimiento, se acaba el confinamiento territorial. Bueno, esa historia de opresión del pueblo Rapanui. Bueno, ya estamos en los últimos minutos. Quiero preguntarle algo más, tal vez algo que le encendió la chispa para seguir explorando esta historia tan tremenda. Fue en su primera visita, si recuerdo bien, usted se entera de una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por parte de los habitantes de la isla de Pascua, que piden una reivindicación de todos sus derechos, de todos los daños que han sufrido, y es una acción legal que sigue todavía ante esa comisión. Si puede contarnos un poquito acerca de esa situación. Claro, viajé por primera vez a la isla de Pascua hace 3 años, fui a conocer la isla. Allá conversé con distintas personas mayores del pueblo Rapanui y supe de esa denuncia, de la denuncia presentada por las organizaciones más representativas del pueblo Rapanui ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Washington, para pedir 2 cosas, sobre todo: la restitución de sus tierras ancestrales, y que sea el pueblo Rapanui el que pueda controlar los recursos naturales de la isla. En el fondo se trata de una voluntad del pueblo Rapanui de redefinir su relación con el Estado de Chile. Hay una deuda histórica del Estado de Chile
una deuda que fue reconocida por la Comisión de Verdad y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas, una comisión oficial creada por el gobierno chileno hace 15 años, pero esas demandas no se han cumplido. El pueblo Rapa Nui ha agotado las vías ante la justicia chilena para lograr esas dos grandes demandas. No han sido atendidas y ha tenido que ir a una instancia muy importante, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hoy, la denuncia del pueblo Rapa Nui es uno de los casos más importantes que la Corte Interamericana ve en relación con los pueblos originarios. Son procesos largos de años que exigen un gran trabajo por parte de quienes recurren a esa instancia interamericana, pero estoy convencido que el pueblo Rapa Nui dentro de algunos años verá satisfecha su demanda y la Corte instará al Estado de Chile a que haga justicia con el pueblo Rapa Nui. Mientras vemos en la pantalla la portada de este último libro, que solo puede adquirir de manera electrónica o en la librería de su ciudad, queremos en estos pocos segundos que nos quedan, tal vez que nos pueda usted indicar cuál ha sido la lección más importante que tenemos que aprender de ese libro, de esa historia, de esa cultura. Bueno, el pueblo Rapa Nui es un pueblo acogedor que ha podido rescatar después de mucho tiempo de sufrimiento su cultura, su música, que es muy bella, sus danzas. Es un pueblo que acoge muy bien a las personas que llegan a la isla, un territorio muy alejado de cualquier otro punto habitado. Creo que es importante que conozcamos que detrás de los Moais, detrás de unos lugares que es un gran legado arqueológico, hay una historia de sufrimiento de un pueblo que merece ser conocida, porque es la historia de otros pueblos originarios, en este caso de América, que han sufrido mucho en el pasado por las políticas agresivas de los occidentales, que hoy han logrado resistir y alzar su voz para pedir justicia. Bueno, muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Mario Amoré y le agradecemos infinitamente la gentileza de compartir esta muy hermosa obra con toda nuestra audiencia. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, muchas gracias a ustedes. Y gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Esta fue una edición más de La Verdad Nos Hace Libre Internacional. A los que desean continuar este diálogo, pues estamos esperándolos en la cuenta Twitter, Pocho Salcedo. Un gusto de haber estado con ustedes. Hasta la próxima.